Doctrinas bíblicas de la salvación. Parte 1. Doctrina bíblica. La Biblia no es un libro de información, sino de formación. Toda la Biblia es doctrina. La Biblia sirve para conocer a Dios. En la Biblia hay doctrina fundamental y general. Ejemplo de doctrina fundamental es la doctrina de la salvación. Aquí no puede haber diferencia de opinión. Ejemplo de doctrina general son las genealogías, etc. Aquí puede haber diferencias de opinión. A la vez, la doctrina se divide en tres. Doctrina, revelación de Dios en relación con su conocimiento. La doctrina es invariable e inalterable en el tiempo. Ordenanzas, reglas, normas, mandamientos establecidos sobre una doctrina. La ordenanza es interpretativa. Ejemplo de ordenanzas es el partimiento del pan o el bautismo del creyente. Descansan en una doctrina fundamental que es la muerte, resurrección, glorificación del Señor Jesucristo. Pero es interpretativa, ya que una persona puede pensar que el pan debe estar con o sin levadura, debe ser redondo o cuadrado, que la copa debe contener vino o jugo de uva. Con respecto al bautismo también se ve esta posibilidad. Se puede interpretar que la persona debe ser sumergida 3 veces en el agua o solo una, etc. Lo importante es la doctrina fundamental, en la que descansa, y la interpretación puede ser variada. Señales. Las señales cambian en el tiempo. Un ejemplo de señal en nuestra vida cotidiana son las señales del tránsito en las que, por ejemplo, vas un día por la carretera a 110 km por hora y la velocidad máxima es 120 km por hora. Y luego otro día vienes por la misma carretera a la misma velocidad de 110 km por hora y un policía te detiene por exceso de velocidad y tú dices, pero ¿cómo si la señal del tránsito dice 120 kilómetros? Y el policía le indica que la señal cambió y ahora es de 90 kilómetros por hora. Y tú solamente diste por hecho que la velocidad era la misma de la vez pasada. Por tanto, obtuviste una infracción por exceso de velocidad. La señal descansa en una doctrina fundamental, pero cambia en el tiempo. Un ejemplo bíblico de una señal es algunas referentes a la enviada del Señor en ese tiempo. En Mateo capítulo 16 verás más detalle respecto a esto. Principalmente el tema es el hablar en lenguas. Un creyente que disminuye la espiritualidad en que discute solamente por las señales, produce división. La hermenéutica que debemos utilizar no debe ser dispensacional, ni del pacto, ni ninguna humana, sino que debe ser cristocéntrica. Todo lo que interpretamos de la Biblia debe ser según el carácter de Jesús. De lo contrario, no es buena interpretación bíblica. La doctrina de la salvación es una doctrina fundamental, pero para introducirnos primeros en esta doctrina es necesario aprender sobre la doctrina del pecado. Doctrina del pecado. La Biblia dice que el pecado es real. La Biblia dice que todo hombre que nace en la tierra es pecador. Salmos capítulo 51, versículo 5. Herencia genética y espiritual desde Adán y Eva. Cuando Dios quiere mostrarnos qué es el pecado, allí entonces introduce la ley. Dios escribió en la conciencia de los hombres la ley moral y también plasmó la ley en escritos. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es un espejo. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 23. Muestra la suciedad, pero no limpia la suciedad. Eso es la ley. La ley es como un espejo que cuando te ves es sucio.
pero este espejo no puede ayudarte a limpiar. Ahora, no solo la Biblia habla del pecado, sino que la historia también, como algunos proverbios chinos. Por ejemplo, dice, hay dos hombres buenos, uno el que está muerto y el otro el que no ha nacido. Cuando Dios introduce la ley, el primero en sujetarse o cumplirla es Dios. El único capaz de cumplirla 100%, por ello todos debemos reconocer que somos pecadores. Dios hizo al hombre bueno en gran manera, pero el hombre se deterioró y es instruido por Satanás. Satanás, en un momento del tiempo, deseó con todas sus ganas destronar a Dios, pero no pudo. Luego, estando en el infierno con posibilidades de entrar a la creación de Dios en la tierra, él vio que había que ocupar el trono que estaba reservado al hombre sobre toda la creación. Y engañándolo, ocupó ese trono, y quien hoy reina en la tierra es él. No es siempre el demonio el que está haciendo pecar, sino que también caemos. Pero en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, y en Mateos capítulo 26, versículo 41, dice que debemos orar, y esto sí debe ser una realidad de nuestra vida, para no caer en tentación. Orad sin cesar. Errores de pensamientos del pecado. Primero tenemos que el pecado es una debilidad inconsecuente. Esto es un error, porque todo pecado es una violación directa contra la ley de Dios. Esto no quiere decir que no hay pecado involuntario, de omisión, de acción o sin darse cuenta, ya que existe este tipo de pecado. Pero lo que es un error es decir que el pecado es una debilidad inconsecuente. En segundo lugar, tenemos que algunos dicen que el pecado no es una enfermedad pasajera, o es más bien una enfermedad pasajera. Pero esto también es un error, pues el pecado es una enfermedad mortal. Veamos algunas definiciones. Nuestra Biblia está escrita en dos idiomas y un tercero en algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Uno de ellos es el griego y el otro el hebreo. Y también en el Antiguo Testamento algo de arameo. En griego hay solo una palabra para referirse a pecado. Es un idioma más rico en palabras. En cambio, en hebreo tiene 24 palabras para referirse a pecado, o frases para referirse a él. Esto ocurre porque el idioma hebreo es muy parco. Por ejemplo, en hebreo, ir al baño es cubrirse los pies. No hay palabras para referirse a eso, ir al baño. Algunas traducciones para referirse a pecado en el Antiguo Testamento son, por ejemplo, hacer justicia, oprimir, doblar, prevaricar. En Isaías capítulo 21, versículo 2 se encuentra esa palabra. Destruir también en capítulo 21, versículo 2 de Isaías. La vagancia y la vanidad, etc. Todas estas son referencias a pecado en hebreo del Antiguo Testamento. En griego la palabra alardía, su traducción es pecado o también errar al blanco. La paga del pecado es muerte. Errar el blanco es ponerse, ¿saben dónde? Bajo la ira de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, encuentras aquello. Si estamos cubiertos por la sangre de Cristo, es como si fuera un paraguas. Pero si pecamos voluntariamente, nos salimos de la cobertura de la sangre de Cristo y somos entregados a Satanás. En Hebreos habla como que esto fuera un horror, el estar bajo la ira de Dios. Juan, el apóstol,
o discípulo amado, tiene una visión respecto al pecado. Todo lo que ve Juan lo hace a través del Cordero de Dios que quita el pecado. Por tanto, el pecado para Juan es rechazar a Cristo. El no tener comunión con Cristo también es pecado desde el punto de vista de Juan capítulo 15. Transgresión de la ley también es pecado para Juan. Ejemplo, tenemos textos tales como da del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También en Juan encontramos, en esto conocerán que son mis discípulos, que tengáis la misma doctrina, no verdad, sino que os améis unos a otros. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. También tenemos solícitos en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4, versículo 3. Hablemos sobre el resultado del pecado. Toda la creación fue afectada por el pecado del hombre, tanto así que fue sujeta a maldición, y toda la creación gime con dolores de parto. En el hombre el pecado produce la depravación espiritual. No es lo mismo que la degradación espiritual. La depravación es que el hombre no puede hacer nada bueno como lo desea Dios, sino que está contaminado por el pecado. El castigo del pecado es la muerte, y esta es estado de separación. Por causa del pecado existe el castigo, pero además hay grados de castigos en la muerte eterna. En Marcos se habla del gusano que nunca deja de molestar, que es la conciencia remordiendo día y noche.